Muy buenas tardes, estamos dando inicio a la segunda temporada de Vox Populi, Vox Day, este programa de entrevista que queremos darle continuidad de largo aliento para conversar desde las raíces del pueblo mismo, entendiendo como pueblo la transversalidad de la población chilena en su más amplia diversidad, para mostrar las visiones y las inquietudes que a la gente realmente le preocupan. A la gente dicho desde la gente, no, que no suene como cuando lo dice Longueira, Moreira o cualquiera de estos individuos que andan por ahí usando y abusando de la palabra. Ahora, en esta oportunidad, vamos a partir haciendo una reseña de 3 noticias importantes con las que Chile se ha despertado. Hoy día, 13 de octubre del 2021, nos encontramos en la mañana de que hoy día ha sido presentada la acusación constitucional contra Sebastián Piñera por el tema que ustedes ya saben. También ha sido formalizado el exdirector de la PDI, el director saliente Héctor Espinosa, por acusaciones de lavado de activos y falsificación de instrumento público, entre otras cosas, ¿ya? Y además, una noticia importante fue el cuestionamiento a la campaña de Sebastián Sichel en su primera candidatura, me parece que a diputado, en el año 2009. Respecto de Sichel, Sichel alega hoy día en su declaración pública, apeló a hacerse la víctima, iba a decir víctima, porque precisamente hoy día estuve viendo aquel Reels, y bueno, apeló a hacerse la víctima, señalando de que lo habían perseguido por ser lobista, por sus declaraciones en el ámbito familiar y hoy día por el financiamiento de su campaña. Sin embargo, dejando de lado todo sentimentalismo, vamos a lo profundo, vamos a lo que realmente importa. A Sichel se le acusa de haber recibido plata de las pesqueras en su campaña del año 2009. Se dice de que, en definitiva, algunos dicen de que esto era ilegal y otros dicen que no era ilegal. Lo cierto es que recibir plata de las pesqueras de cualquier empresario en aquella época no era ilegal. Lo que sí es ilegal es que, ¿cómo recibe las platas? Las recibe a través de la devolución del CERVEL, presentando boletas ideológicamente falsas presentadas por estas pesqueras por un monto de alrededor de 30 millones de pesos, si no me equivoco, pesos más, pesos menos, ¿ya? Y aquí está el cuento que es interesante. El cuento interesante es que él alega que aquí hay una campaña en su contra orquestada por la democracia cristiana. Recordemos que Sichel fue militante de la democracia cristiana en aquella época y hoy día está vinculado a la derecha y es el delfín de Sebastián Piñera. Pero aquí aparece el empresario Juan Carlos Santa Cruz, que también fue ex-TC, señalando, ¿ya?, de que quienes pedían plata a los empresarios, y hay varias voces que apuntalan aquello, ¿ya?, y no necesariamente vienen de la derecha, de que quienes pedían plata a los empresarios puerta a puerta era la propia dirigencia de la democracia cristiana, que en aquella época era dirigida por Latorre, el principal acusador de Sichel. Interesante, un tema que va a haber que ver. Hoy en la mañana también fue formalizado Héctor Espinosa, el exdirector de la PDI, por lavado de activos, ¿ya?, y un par de acusaciones más, en las que está involucrado él, su señora y un subalterno. Héctor Espinosa, en definitiva, de gastos reservados de la institución. Recordemos que hoy día inclusive han muerto detectives por andar con chalecos antibalas en mal estado. Héctor Espinosa se estuvo echando al bolsillo más o menos 3 a 5 millones de pesos según el mes a mes desde que asumió. Esto era realizado por el subalterno, que recibía una cuota también de aquello, una pequeña cuota, insignificante comparada con lo que Espinosa se echó al bolsillo, que son alrededor de 400 millones de pesos, de los que 146 millones hoy día todavía no son habidos, no se sabe dónde están, ¿ya? Héctor Espinosa alega también de que aquí la investigación no ha sido la correcta, que en algún momento se le cuestionó por esto y fue sobreseído, pero la verdad de las cosas es que la Fiscalía, por lo que ha presentado, tiene suficientes pruebas como para señalar de que este es un caso comprobado de corrupción. Y finalmente tenemos que hoy día fue presentada la acusación constitucional
contra Sebastián Piñera, fundamentalmente por cohecho. La acusación señala que ahí hubo un hecho de cohecho, pero también por faltar a la defensa del honor de la patria, ¿ya? Esas son fundamentalmente las dos acusaciones. ¿Y de qué se trata esta acusación? Bueno, se trata de los antecedentes que han salido a raíz de la investigación conocida como el Pandora Papers. En él sale a la luz por primera vez, y hay que señalarlo, porque la defensa de Piñera dice que todos estos antecedentes ya fueron conocidos en la investigación del año 2017, pero sale a la luz el contrato de la venta de la minera Dominga, de la parte que le correspondía a Piñera, que era más o menos el 33% de todos los activos de Dominga, ¿ya? Y en este contrato aparece el valor de la venta, que son $152, pero lo más interesante es que la última cuota, que parece insignificante respecto de las dos cuotas anteriores, ¿ya?, estaba condicionada a de que no se declarara santuario de la naturaleza o área protegida la zona donde habita el pingüino de Humboldt. Es interesante porque al único que le competía declarar o no declarar, hacer o no hacer la gestión, era a Sebastián Piñera. Así que aquí todo parece apuntar que hay un claro caso de cohecho. De hecho, la Fiscalía, dirigida por Jorge Abot, ha iniciado de oficio una investigación 5 días después de haberse conocido los antecedentes, en los que en definitiva señala 2 o 3 acusaciones contra Piñera y la acusación de cohecho en contra de Delano, el empresario que compró los activos. Ahora, aquí hay que agregar algunos datos que a mí me parecen sumamente interesantes y que no necesariamente tienen que ver con Sebastián Piñera, tienen que ver precisamente con Jorge Abot, el fiscal nacional. Jorge Abot, recordemos cuándo fue puesto ahí y por quién fue puesto ahí. Jorge Abot, el fiscal nacional, fue un fiscal que sucedió al fiscal Chaguán, ¿ya?, que se había puesto muy suspicaz respecto de las investigaciones de platas irregulares en la política chilena, y Jorge Abot es un fiscal señalado ahí de consenso por la derecha y la Concertación Unida. Cuando es electo, 32 senadores lo aprueban, ¿ya?, y solamente 2 se abstienen: Pizarro y Moreira o Longueira, no me recuerdo bien cuál es el otro de los senadores de la UDI que estaba cuestionado en el caso Penta. Ahora, lo interesante es que Pizarro, el senador Pizarro que se abstiene, se entrevistó con Jorge Abot cuando Jorge Abot estaba postulándose. Él dice que no se conversó de estas cosas, que no se conversó en lo absoluto de estas cosas, pero lo cierto está en que a lo largo del tiempo todo parece indicar que Abot fue puesto ahí para que en definitiva las platas sucias de la política jamás fueran investigadas. Y ha hecho un buen trabajo en eso. Penta fue sobreseído. Todos los culpables, después de que se comprobó su culpabilidad en la emisión de boletas ideológicamente falsas para recibir platas desde Soquimich para financiar sus campañas, el hecho se comprobó y sin embargo fueron sobreseídos gracias a Abot, ¿ya? Hay que señalar además que Abot es primo de Jorge Delano, que hoy día es uno de los investigados, ¿ya? Y creo que esto da para hacer un programa especial hablando de Piñera y de Jorge Abot. Termino esta intervención recordando una cosa. Una de las defensas de Piñera en el caso de cada vez que se le ha investigado por platas truchas, por haber usado su puesto para enriquecerse, porque en definitiva después de la pandemia todos sabemos que es uno de los pocos chilenos que ha salido favorecido con la pandemia, porque hoy día es superiormente rico a lo que era cuando se inició la pandemia, ¿ya? Él basa su defensa en el famoso fideicomiso ciego. Sin embargo, respecto de esto, hay algo que no he escuchado en ningún canal señalarlo. La figura del fideicomiso ciego en la legislación chilena data de la época de Diego Portales. Cuando los ricochones se iban a recorrer el mundo, dejaban un encargado de administrar sus recursos. ¿Qué diferencia hay de aquella época hasta ahora? Uno, quien encargaba el fideicomiso, quien entregaba ese fideicomiso ciego, realmente era ciego porque no existían celulares,
no existían teléfonos, no existía computador en aquella época, no existía la internet. Él se iba a viajar y desaparecía meses, años, décadas inclusive, sin saber qué pasaba con su fortuna. Y cuando regresaba, la encontraba intacta, incrementada o inclusive a veces hecha agua por los malos negocios. Realmente no intervenía. Hoy día Piñera dice que entregó un fideicomiso ciego desde su primera postulación a la presidencia de Chile, ¿ya? Y que él no ha tenido idea de los negocios que se han hecho con sus plata. Sin embargo, recordemos que los capitales de la minera Dominga pasaron por sus hijos, con los cuales habla diario, y terminaron finalmente en el bolsillo de Jorge Délano, reconocido por él como su mejor amigo. Bueno, amigos, hoy día estamos con María Angélica Ojeda, ¿ya? Ella es... María Angélica, un gusto. Igualmente. Tú fuiste candidata a alcalde en la elección recién pasada. Sí, así es. Fuiste también directora o administradora de alguna manera de la Corporación Cultural de acá de San Pedro, ¿ya? Sí. Tengo entendido que has recibido 2 premios importantes. Uno relacionado con el emprendimiento, entregado acá por la Municipalidad de San Pedro, y el otro, recuérdamelo. Fui nombrada también como una de las mujeres influyentes del Biobío. Dentro de las 15 más influyentes. De las 15 más influyentes. Por el Diario El Sur. Sí. Y además también fui reconocida como visita ilustre con el alcalde de Trujillo en Perú por el trabajo cultural y deportivo que he realizado durante tantos años. Y bueno, en este caso el alcalde fue muy gentil y tener en mano una medalla y un decreto alcaldicio donde indica eso, claramente siempre se reconoce al amigo, ¿cierto? Pero cuando está fuera de Chile, ¿no? Profetas en su tierra, me encantaría que fuéramos todos. Así es que con orgullo que también puedo decir eso, el reconocimiento. Tu participación en la Corporación Cultural de acá de San Pedro, que tiene que ver con la municipalidad, sí, se realizó durante la gestión de Audito Retamal solamente o del alcalde anterior también? No, de Audito Retamal, solamente. Desde el 2008 al 2020. Los casos que señalé hoy día al inicio del programa, todos tienen un mínimo común que dice que ver con la corrupción, con actos de corrupción, ¿ya? Audito Retamal llegó a la alcaldía denunciando actos de corrupción de su predecesor, sí, pero entrega a la alcaldía escandalosamente, teniendo que dar cuentas, que todavía no las da, por actos de corrupción flagrantes respecto de su administración. Inclusive en los últimos días denunciado por su propio hijo a raíz de un intercambio de favores con el municipio de Talcahuano. A ti, como directora de la corporación, ¿te tocó ver o sufrir el embate de esta lacra? Sabes tú que dentro de todas las posibilidades que yo podría haber tenido de trabajar dentro de un municipio, yo decidí en el fondo entregar lo mejor de mí en temas de cultura. Y por lo tanto trabajé en la Corporación Cultural, que es una entidad privada sin fines de lucro, donde claro, el presidente es el alcalde. Por lo tanto, no tenía tanto conocimiento de lo que sucedía dentro del municipio. Obviamente era una persona que también veía que habían algunas circunstancias que no me parecían, o más bien formas. También llegaba mucha gente a hablar conmigo, porque efectivamente habían ciertas problemáticas que pensaban que yo quizás podía trabajarla o arreglarla, o por último ser un puente. Pero lamentablemente tengo que decir que lo peor que pude ver fue como al final de todo, como que se pudo descubrir, o yo pude como clarificar con quién estaba trabajando. Pero como amaba tanto mi trabajo, tanto, yo decidí estar inmersa aquí en tema cultural, disfrutando al máximo de un trabajo muy enriquecedor, y a partir de eso, claro, pues nuestra Corporación Cultural de San Pedro llegó a un nivel de reconocimiento regional y nacional e internacional.
Y eso fue simplemente por un trabajo de corazón, con formación de buen equipo, credibilidad también en el trabajo, y yo creo que básicamente eso. Y bueno, habrá que esperar entonces qué es lo que pasa. En el fondo, de aquí en adelante, si se descubre o no algo, pero es lamentable tener que escuchar justamente ese tipo de acciones que uno nunca la vio y que lamentablemente uno creyó en una persona. Es lamentable, pero aquí el problema no es mío, es de la persona finalmente que pudo abusar de confianzas y pudo abusar en el fondo o perder una oportunidad de irse como un gran alcalde. Yo creo que teníamos las herramientas y lamentablemente no las ocupó. Otro de los mínimos comunes que se ha dado, ya esto en un espectro mucho más amplio, que el alcalde a quien nos hemos referido, que Piñera, Héctor Espinosa o Sebastián Sichel, es el hecho de que hoy día creo que está dentro del consenso de quienes están preocupados de estos eventos, que en definitiva, de un tiempo a esta parte, en el ámbito político chileno, se ve al Estado de Chile como un botín a repartirse. Ay, qué terrible, sí. Un botín a repartirse. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parecen los tres hechos a los cuales nos hemos referido hoy día? Antonio, yo creo que nosotros como personas, como comunes y corrientes que estamos viviendo a diario y viendo a diario las injusticias, el tema de salud, de educación, lo que me compete a mí, que es el tema de acceso a la cultura y al deporte, el limosneo a diario que hay que estar haciendo por eso que entré a esto, creo que efectivamente ya esto no da más aguante. O sea, definitivamente se tiene lo que también nosotros mismos merecemos por el hecho de no involucrarnos en la política, de no averiguar bien. Yo tengo que ser súper, como soy bien al hueso en muchas cosas, pero basta ya de que te convenzan de que votas por alguien porque te regalan una bolsita en la feria. O sea, yo no encuentro una falta de respeto. Debería prohibirse ese tipo de regalos. Debería prohibirse todo tipo de regalos y publicidades que van como un beneficio para alguien, porque en el fondo confunden a la comunidad y ven que efectivamente es alguien que llega con un regalo y luego va al voto. Pero somos nosotros los culpables que estamos recibiendo eso y no estamos en el fondo haciendo referencia, ¿cierto?, a alguien que tiene una capacidad de un regalo, pero no de una gestión. No averiguamos cómo fueron sus votaciones en el Senado, sus votaciones como diputado, si aprobó o no aprobó el 10%. Nadie averigua esas cosas. Como que uno ve en la feria a la persona, mira qué simpático, y vota. Pero no investigamos. Claro. Y yo creo que nosotros tenemos mucho que ver con eso y somos muy responsables de lo que está pasando hoy día en temas políticos. Entonces, el que habla bonito, el que es simpático, el que tiene más regalos, obvio que va por una senda, un carril mucho más rápido, donde también vienen estas maquinarias políticas con 1000 cosas a repartir, ¿cierto? Claro, pero ahí nosotros caemos en ese error como votantes. Claro. Bueno, hay ¿cómo se llama? Hay estudios que señalan una clara relación entre el capital que tú inviertes en la campaña respecto de la cosecha de votos. Y obviamente que ahí quien más invierte, por supuesto, que tiene más posibilidades de recibir. Salvo que se genere en torno a él un aura, un halo, una imagen de eventos catastróficos que lo sepulten en el fondo del lodo. Claro. Lo que está pasando hoy día con Sichel, que desde el segundo lugar pasó al tercero y hoy día va en el cuarto, claro. y puede que vaya en bajada. Así Ahora, hay un tema aquí y que dice relación con la cultura propiamente tal. Y que dice relación además, se liga con esto que estamos conversando, que es la cultura cívica de nuestra población que vota por el regalo, efectivamente. La Concertación junto con la derecha, de común acuerdo, invirtieron en la ignorancia política de nuestro pueblo. Una de las demandas más sentidas cuando cae Pinochet fue reponer la educación cívica. Yo recuerdo en aquella época haber escuchado discursos muy elocuentes de parte del candidato de la Concertación
Patricio Aylwin, señalando de que una de sus primeras prioridades iba a ser reponer la educación cívica, cosa que hasta el día de hoy no se repone. Cosa que hasta el día de hoy no se repone. Y bueno, y el resultado, ahora, ¿cómo lo ligamos esto con la cultura? Hace poco fue emitido el documental La Batalla de Chile, ¿ya? En 3 capítulos, sí, que causó bastante polémica, ¿ya? Creo que era uno de los pocos países, si no el único del mundo que no la había visto, de quienes la habían proyectado, ¿ya? Siendo el realizador chileno, ¿ya? Y tú comparas ahí el nivel de ¿cómo se llama?, de razonamiento ahí en el documental, a lo largo y ancho del documental, en todo su desarrollo, se entrevista a pobladores, a obreros, a simples obreros, no dirigentes sociales. Sí, y todos tenían una clara conciencia política respecto de lo que se estaba viviendo, de lo que esperaban ellos, claro, y además de lo que tenían que dar. Cosa que hoy día no se da. Se ha invertido más de 30 años y si le sumamos el periodo de la dictadura, estamos hablando de alrededor de 50 años en matar la educación cívica y el espíritu gregario de nuestro pueblo, y obviamente que lo que tenemos, el resultado es esto, que se compra el voto. Ahora bien, ¿qué te pareció a ti la proyección de este documental? Mira, yo no lo terminé de ver. Porque siento que tengo que estar en un estado especial para ver eso. Sin embargo, ya me devoré Paul Schaeffer, porque estamos en la misma, ¿no? Claro. Son historias que son complicadísimas de poder entender y uno cuestiona mil cosas. Pero con respecto a lo que tú me estás, que quiero terminar de verla con tranquilidad, porque comprenderás que estoy en plena campaña de senadora y entonces me falta día, sobre todo cuando uno es independiente, entre comillas, porque todos los independientes nos unimos, ¿cierto? Y cuando no tenéis ese aparataje político que tienen los grandes, no. Entonces uno tiene que estar ahí en la calle y me falta tiempo, sinceramente. Y sobre todo cuando uno tiene una conciencia ambiental que quiere cuidar. Entonces tú ahí verás, incluso, mira, te puedo contar, hay una chica que también va para diputado y hacemos reciclaje, le ayudamos a juntar estos cartoncitos, se lo entregamos porque ella con unos timbres va haciendo y te digo que le va impecable, súper bien. Entonces, cada uno tiene su propio espíritu. Yo quisiera tener más tiempo, yo tengo que terminar ese documental, pero claramente la historia habla por sí sola, todo lo que nos ha pasado. Este tema de la educación cívica, que está muy abandonada, es un tema que hay que incorporarlo. Y se ha incorporado, pero como forma voluntaria, en algunos establecimientos educacionales, o más bien dicho, como una participación ciudadana de algunas comunas. Claro. Pero no es obligación. No es obligación. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Temas culturales, esa es mi sensibilidad. Yo por eso estoy aquí. Mira, estaba viendo tus propuestas de campaña cuando fuiste candidata a alcalde y efectivamente un volumen importante estaba relacionado con el tema medioambiental y el reciclaje. Sí. En el tema del reciclaje hay visiones bien encontradas en el mundo medioambiental, en la gente y las organizaciones que están preocupadas de aquello, porque algunos dicen, basan todo su esfuerzo de las personas y de las organizaciones, en definitiva, en apuntar al reciclaje. Pero hay otros que dicen que el reciclaje no es la respuesta, porque se recicla una mínima parte de los desechos que se producen, y siempre en la medida que el reciclaje va aumentando en volumen, el volumen del material que se produce y que se desecha es infinitamente superior. Claro. Entonces, de ahí viene la propuesta de estos grupos, que en definitiva, si la cosa no se puede reutilizar, si la cosa no se puede reparar, si la cosa no se puede reciclar, no debiera fabricarse. ¿Qué te parece aquella postura? Me parece increíble. O sea, yo quisiera hacer un movimiento y ojalá todos tuviéramos esa conciencia de que si tú vas a un negocio, vas a un supermercado, generar la presión social para no comprar nada que tenga plástico, envoltorios de plástico. O por último, mira, hablemos de los fideos, que vienen todos en envoltorios plásticos transparentes. Se puede trabajar en envases de papel y que tenga un solo cuadradito menor para ver la calidad, el tamaño, lo que sea, ¿cierto? Pero se puede hacer. Y nosotros deberíamos generar este tipo de presión. Nosotros estamos súper atrasados con el tema del reciclaje, muy mal.
Mira, yo contraté una empresa que se llama Vida Compost. ¿Ya? Y me costó al principio, pero quería hacerlo, vivir la experiencia en mi casa, de que todo lo orgánico se fuera a este tacho, a ver si tenía la paciencia, porque mi vida es súper apurada. Yo creo que todos estamos súper apurados hoy día. Entonces, claro que se puede. Y ya no puedo no hacerlo, porque lo contraté por un mes para ver si resultaba. El otro mes lo seguí contratando y los chicos van a buscar, de Vida Compost, van a buscar el tema orgánico a mi casa en bicicleta. Es que ni siquiera contaminan. Van en bicicleta, retiran. ¿Y qué premio le damos a ellos? Porque ellos están haciendo un súper esfuerzo. Tampoco es tan caro. O sea, imagínate lo que significa que por tanto porcentaje de retiro es un mínimo, pero que vale mucho la pena. Y después, más encima, después del 8º retiro, te regalan el humus. El humus. Entonces, uno de aquí se siente increíble. Entonces, yo creo que falta educación, falta incentivo, porque hay que tener incentivo también. La cosa no es de 0 a 1000 y de incorporar en cada parte. O sea, por ejemplo, en el mismo municipio debería haber, en los mismos oficinas de gobierno debería haber un sistema. Pero empecemos por los gobernantes, ¿cierto? Empecemos que tengan también ciertas facilidades inclusivas para quienes también están en situaciones de discapacidad. O sea, yo te contaba que hoy día fui a jugar golbol con un equipo de Renacer, que son un club de ciegos. Me invitaron, viví la experiencia toda vendada, la orientación, la fuerza que tienen que tener, no chocar con nadie, mucho oído, porque la pelota viene con un cascabel. O sea, creo que nos falta mucho ponernos en el lugar del otro y ser solidarios. Entonces, claro, mi propuesta original como alcaldesa, futura alcaldesa, cuando me postulé, fue trabajar mucho con el tema medioambiental, más que el reciclaje, el cuidado, la protección, el fomento también al cuidado. O sea, de hecho, una vez me dejaron encerrada, o sea, tuvieron que ir a buscarme carabineros porque fui en busca de la retroexcavadora que estaba haciendo los rellenos humedales. Claro. Y grabé en vivo y todo, y claro, pues, o sea, viví esa experiencia de la rabia, de esta frustración de que nadie escucha. Nadie escucha. Una de las cosas que tú también señalabas ahí con cierta vehemencia, lo percibí en tu propuesta, era el santuario, el humedal Los Batros, que está vinculado a la Laguna Grande, ¿ya? Y obviamente que al incorporado también, vinculado por el tema hídrico con el río Biobío. La propuesta de señalarlo como santuario de la naturaleza, que es una sentida aspiración de básicamente la transversalidad de los grupos medioambientales de acá de la región. Sí. Ahora bien, ¿qué te parece a ti la propuesta de puente industrial, ¿ya? Vinculado al sistema vial de acá de San Pedro? Porque esa propuesta inicial, te lo recuerdo, el proyecto inicial de puente industrial estaba vinculado al desarrollo de una carretera en paralelo a la costa, y no la ruta Piedemonte, que es la que finalmente es la que sigue avanzando. Sí, mira, primero orientar un poquito eso de cuando yo trabajé, estaba en la corporación, participé de los 14 talleres que se hicieron para confeccionar el expediente, que luego ese expediente se fue a Santiago a presentar con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Y fue aprobado. 14 talleres, empezamos muchos vecinos. Te digo, habían por lo menos unos 150 vecinos que empezamos ahí con ganas ya. Entonces, ¿cuáles van a ser las especies de protección, el polígono? ¿Por qué este sí, por qué este no? Y hubo una participación súper buena. Al final quedamos como, en los últimos talleres éramos como 20, ponte tú. Pero finalmente se terminó el expediente, se envía a Santiago, se aprueba, pero hoy día el presidente todavía no firma. Ahí tiene que haber un tema vinculado a, que yo creo, creo que tiene que haber intereses ahí en conflicto. Porque no puede ser posible que llevemos 2 años, 2 años vamos a cumplir esperando una firma. Fue aprobado hace 2 años.
Y además achicaron el polígono de 334 hectáreas, creo que 322, algo así, como 22 hectáreas fueron las que no las consideraron. ¿Por qué? Porque se consideraban a 2 empresas de inmobiliaria que reclamaron por esto. Entonces, eso a uno le da impotencia, le da rabia. Ve también el tema del puente industrial, que está mucho más agresivo para hacia el lado de Hualpén, ¿cierto? Y donde acá en San Pedro de la Paz, o sea, nadie discute que se requiere con extrema urgencia la conectividad. Correcto. Ya no damos más. María Angélica, vamos a comerciales y retomamos esta conversación. Estupendo. De regreso con María Angélica Ojeda, ex directora de la Corporación Cultural de la Municipalidad de San Pedro de la Paz. Ayer fue candidata a alcalde, hoy día es candidata a senadora por el Distrito 20. Por la región del Biobío, que son las 33 comunas. Por la región del Biobío, estaba perdido con eso. Sí. María Angélica, estábamos hablando del puente industrial y el impacto de la conectividad, claro. de conectividad y cómo esto ha impactado el polígono. Me estaba señalando cómo esto estaba de una u otra manera reduciendo el polígono de protección del humedal Los Barrios, que ustedes aspiran que sea santuario. Sí, estamos a la espera de esta firma, ¿cierto?, donde efectivamente igual existe un polígono de protección, y aquí hay algo que hay que mejorar definitivamente, y es que tienen que comunicarse, en este caso, quienes están a cargo de los caminos, ¿cierto?, y los municipios, las organizaciones sociales, porque definitivamente no estamos conectados. No sabíamos por dónde pasaba el puente, había muchas especulaciones. Hoy día pasa por el sector de los humedales, al igual que en el lado de Hualpén, ¿cierto? Y ya vemos las intervenciones que se están haciendo, pero creo que estamos súper al debe en esto, en saber cómo se entiende el crecimiento de una ciudad sin dejar de lado el cuidado y la protección de nuestros recursos naturales, y sobre todo si estamos esperando esta rúbrica, ¿cierto?, del presidente para que sea nombrado santuario. Entonces hay situaciones que nosotros tenemos que saber trabajar en común, y yo creo que ahí está la tarea de los siguientes gobernantes. Ahí es donde nosotros tenemos que chequear quiénes son los que están trabajando abiertamente y quiénes tienen otras intenciones, oscuras intenciones, para seguir siendo, ¿cierto?, estos gobernantes que ya hoy día estamos bastante cansados con su forma de trabajar y la poca sensibilidad que tiene con la comunidad en general. Así es que ahí estamos. Parece, hay también un consenso entre las organizaciones medioambientales a lo largo y ancho de este país, de que por parte de la institucionalidad, más allá de lo que las leyes aprobadas digan, y por parte de aquellos que rigen la institucionalidad, las autoridades en definitiva, electas y designadas, hay un cierto desprecio manifiesto por el tema medioambiental. A propósito del tema Piñera, ¿ya?, de los Pandora Papers, se señala de que el gobierno de la señora Bachelet dejó aprobado el Consejo de Ministros la declaración de santuario, claro, área protegida, digamos, la zona del Pingüino de Humboldt. Sin embargo, no se cursó. Se dice que le faltaron 4 días, ¿ya? Le faltaron 4 días de gobierno para haberlo concretado. ¿Qué es lo que faltó concretar ahí? Simplemente definir el polígono y poner la firma. Sin embargo, esta explicación de la falta de 4 días, pero que ella puso toda la voluntad, no es muy creíble cuando se recuerda que durante el gobierno de la señora Bachelet, en ese periodo, ella aprobó la construcción de 42 termoeléctricas. Y en horas,
Entre gallo y medianoche, antes de entregar el mando, aprobada la última central, que es Campiche. Entonces, para Campiche y para las termoeléctricas no les faltó ni un minuto. ¿Ya? Pero acá alegan 4 días. Y bueno, y Piñera ha recorrido prácticamente sus 4 años de mandato, ¿ya? Y no fue capaz de definir el polígono y poner la firma, y obviamente que con un último acto de aprobación a uno de los capítulos de Minera Dominga, se echa encima, junto con el tema de Panama Paper, esta acusación constitucional que además hoy día corre paralela a una investigación de la Fiscalía. Es increíble. Ahora... y nos estamos acostumbrando a esto. Efectivamente. O sea, ¿dónde está nuestra capacidad de asombro? ¿Dónde estamos entonces naturalizando este tipo de acciones? ¿En qué minuto estamos permitiendo tanto? Entonces, ojo, averigüen quiénes son los candidatos y candidatas. María Angélica, ahí vamos. Tú como candidata. Tú como candidata estás consciente de que, en definitiva, hubo 2 grandes propuestas cuando fueron las candidaturas a convencionales constituyentes. Prácticamente todos los convencionales, eso yo no me lo creo mucho, pero prácticamente la transversalidad de los convencionales, de los candidatos convencionales, de la derecha, de la izquierda, independiente, tenían como tema principal la defensa del medio ambiente. Pero de lo que ha salido electo, de quienes salieron electos, ciertamente que tenemos la esperanza que en definitiva el tema medioambiental tenga goce de un estatus distinto al que hemos tenido hasta ahora. Claro. Eso por un lado. Pero también otra de las propuestas que tenía harto eco, que se repetía hartas veces, era el tema de definir una nueva institucionalidad con un Congreso unicameral. Eso significaría la desaparición de los senadores, y por supuesto que esto difícilmente tampoco va a ser de la noche a la mañana. Claro. Entonces, por un lado, te has puesto en la perspectiva de ser electa senadora y tener que entregar el cargo por una modificación en las reglas del juego, por un lado, y por otro lado, siendo electa, ¿ya? Estás consciente de que aprobándose la nueva Constitución, diputados y senadores electos, sea cualquiera el estatus que van a tener de ahí y en adelante, van a ser los encargados de redactar la práctica totalidad de las nuevas leyes que se pongan a tono con la nueva Constitución. ¿Cómo estás enfrentando esto? En la primera parte que me consulta si estoy dispuesta como a dejar el cargo, ¿cierto? Una vez que llegue ahí. Ante la eventualidad. Ante la eventualidad. Pero claro que sí, pues, por supuesto. O sea, yo creo que en mi caso, yo siento que para mí es una ofrenda. Estar en un cargo político, dime, ¿quién cambia la vida de familia, en una familia que amo, en un trabajo que también de forma independiente uno va consiguiendo de forma también que lo ha logrado, ¿cómo se dice? Disfrutar al máximo? ¿Quién cambia eso por algo tan distinto a un congreso, a un estrés? Pero cuando hay un espíritu de servicio y cuando hay convicción de generar cambios, uno lo hace. Cuando uno ve que todo ha sido cuesta arriba, claramente uno como senador va a tener que trabajar por el medio ambiente, por la salud, por la educación, eso está bien. Todos creo que vamos a trabajar eso, pero mi tema es un tema de justicia social por la cultura, el deporte, la inclusión, las mujeres violentadas. O sea, yo voy por ello, por los que han sido invisibilizados, por los que fueron abandonados por el Estado. Y voy con toda mi fuerza, mi garra y mi convicción de que tenemos que generar cambios en ese aspecto, porque los otros temas tienen la atención y yo sería también una más que va a prestar atención a los otros temas. Quisiera ecualizar las aguas, quisiera que se tomara esta atención, ¿cierto?, del trabajo, pero también entiendo que no es un trabajo de por vida, no pienso ambicionarme con eso, quiero ser un aporte a los que hoy día están abandonados.
Y para ello se requiere un periodo, máximo 2, pero es un tiempo. Mi vida no la quiero dedicar completamente a estar viajando, votando, estar estudiando, qué sé yo, todos los proyectos de ley. Imagínate, acá tenemos un candidato a senador que es histórico. Yo tengo que decir, o sea, admiro su capacidad de poder querer siempre participar, pero también existe la nueva generación. Entonces, creo que no podemos quedarnos pegados en un puesto, porque tenemos que seguir dándole la oportunidad a los que vienen con toda esta energía. Y ahí es donde a mí me mueve. Y sí, en la eventualidad que tengamos que entregar el cargo, por supuesto que sí, pero ya habré avanzado harto y sensibilizado harto con respecto a lo que yo voy. ¿Ya? Y en la segunda parte, que tiene que ver con el tema de, que se me fue, las nuevas leyes que de aprobarse, porque te recuerdo que hay un plebiscito de salida para el trabajo de la Convención Constituyente. La nueva Constitución, una vez que esté redactada, debe ser presentada y debe ser aprobada en un plebiscito de salida. Si esto se aprueba, obviamente que ahí lo que ella diga va a tener que implementarse, eso no va a ser de la noche a la mañana. Ahora, ahí hay varias cosas que son polémicas. En algún momento uno de los constituyentes señaló de que si la Constitución dice de que el presidente cesa en su cargo a partir de un año aprobada la Constitución y la Constitución es aprobada, así será. Les guste o no les guste a quien es el afectado. Se está hablando también de la refundación de Carabineros como cosa importante. Hay un tema que es muy delicado que dice que tiene que ver con la institucionalidad del agua, ¿ya? Porque hay varios convencionales constituyentes que tienen intereses metidos en el agua. Inclusive hay dos constitucionales electos que son de la derecha que no declararon los intereses que tienen en el agua, ¿ya? Y que no estaban siendo considerados y que fueron descubiertos por casualidad. Entonces hay varios temas peludos que en definitiva deben ser resueltos, pero como sea, aprobada la nueva Constitución. Eso es importante. Lo importante es que todas nuestras leyes, en el ámbito judicial, de la educación, de la salud, de la previsión, medio ambiente, cultura y las artes también incluidos, ¿ya? Sí. Conectividad, la integración entre todos los chilenos con su amplia diversidad de cultura, va a tener que ser traspasado a las leyes particulares que van a abordar todos y cada uno de estos temas. Va a haber harto trabajo. Creo que los congresistas que sean electos en esta oportunidad van a tener que demostrar capacidad de trabajo. ¿Cómo te estás preparando para qué? Mira, yo me considero una mujer súper trabajadora, inquieta, innovadora. Me encanta estar innovando y creo que en el caso de que fuera aprobada, ¿cierto?, esta nueva Constitución y que tuviésemos que implementarla, trabajar para ello, bueno, para eso uno está súper entusiasmado aquí con tanta energía, basada también en este entusiasmo de cambiar todo esto que está sucediendo. O sea, yo creo que ahí viene esta energía. O sea, muchas veces uno no sabe por qué la trae, pero creo que efectivamente es el impulso de generar justicia social, es el impulso de ver lo que corresponde, la equidad, el tema de ver que ya nadie esté sufriendo por salud, que los accesos universales sean para todos, que la validación en el fondo de nuestros artistas, de nuestros deportistas, que ya nunca más tengan que rifar para poder ir a campeonatos internacionales a representar a Chile, juntando lucas entre completadas, rifas, bingo, también para las enfermedades. Todas esas cosas uno mira por qué razón uno está aquí y obvio ahí va a estar toda la buena disposición y las horas de trabajo van a estar ahí. Yo creo que por eso que es importante saber a quién estamos eligiendo y a quién vamos a elegir. Asociado a la pandemia, mencionaste la cultura y la salud. Asociado a la pandemia, hoy día no es secreto que se han incrementado las patologías relacionadas con el estrés y con la ansiedad. También, asociado a lo mismo, se ha señalado que
un elemento que pudo haber aplacado esta condición era precisamente la exposición de eventos culturales y artísticos que en definitiva hicieran volar la imaginación y sacaran a la gente del encierro. ¿Qué te parece que durante todo este periodo se le negaron los recursos a todas aquellas instituciones, corporaciones, etcétera, etcétera, que están relacionadas con el tema de la cultura y las artes, pero sin embargo se le hubiesen entregado ingentes recursos a parientes y amigos del presidente para que mantuvieran galerías de arte? Mira, de acceso restringido sí, y exclusivo. Absolutamente, la elite. Es el acceso a la cultura, democratizar el acceso a la cultura. Mira, yo viví estos momentos trágicos de los artistas. Cuando uno es gestora cultural y trabaja directamente con los artistas, venía la desesperación de cómo hacer frente a esto. Y cuando uno está en grandes dificultades, surgen creatividad y surge innovación. Mira, solo un breve resumen. Nosotros hicimos hablamos con los artistas visuales, los pintores, que no estaban vendiendo nada. Y tú sabes que cuando hay crisis, guerra, etcétera, hay mucha gente que ni sufre temas económicos. Y por otra parte se genera la oportunidad de adquirir obras de arte. Entonces yo hablé con el equipo y fíjate que hicimos la primera subasta online y hablamos con los artistas. Y cada artista hizo llegar su pintura, hicimos por vía Zoom una subasta online, la gente se tuvo que inscribir. Oye, vendimos montones. Y la plata ni siquiera era directamente para los artistas. Exacto. Yo creo que querer es poder. Hoy día tenemos que salirnos de la zona de confort. Tenemos que habilitar espacios destinados para poder desarrollar cultura. Nuestros profesores tienen que entrar, nuestros artistas tienen que entrar a educación. Las escuelas tienen que abrir las puertas, generar pequeñas academias, pero que sirvan para el crecimiento de las personas, para estos grandes personas que vamos a tener mañana, ¿cierto? Nuestros niños y niñas. Entonces, además que esa es una forma también de evitar el tema de desvíos, ¿cierto? De chicos y chicas que puedan distorsionar sus vidas por el lado más delictual, pero no solamente por eso, típico de que ocupen el tiempo libre en algo, no, es que es de formación y generar una oportunidad. Pueden haber grandes escritores, grandes pintores. Conozco mucha gente que vive del arte, pero aquí en Chile todavía falta valorar. Estamos con el ninguneo, estamos con esa cuestión tan lastimosa de ver cómo no valoramos a nuestros artistas. A mí me ha tocado estar en España, me ha tocado estar en Alemania, en Portugal, mira, en Francia. Y realmente nos falta tanto para reconocer a nuestros artistas y poder trabajar con ellos de buena forma, de incorporarlos. Dime, ¿cuántos niños y niñas no se les mejora la vida a través del arte o el deporte? Exacto. El estrés, tú hablaste del tema emocional. Después de pandemia, mira, tenemos que normalizar, eso sí que tenemos que normalizar, que todos tenemos problemas hoy día de estrés, problemas emocionales. Si mira, yo estoy yendo al psicólogo porque yo necesito mi estado emocional claro para poder seguir trabajando, porque todos somos súper campeones. No, si hay que echarle para adelante, démosle nomás. Pero la verdad es que nosotros tenemos que atender primero también en nuestro interior, tenemos que trabajar. Y dime, ¿cuánto cuesta un psicólogo? ¿Cuánto cuesta un psiquiatra? ¿Quiénes tienen acceso a ello? Estamos súper al debe. La comunidad hoy día no tiene ese alcance. Yo conozco una fundación en Santiago que hoy día está con el alcance para el bolsillo común y corriente, donde una sesión cuesta, ponte tú, 9.000 pesos por FONASA. Ojalá hubieran muchas fundaciones así, ojalá el Estado se pudiese hacer cargo de esta dificultad que hoy día no es una enfermedad física hoy día, pero claro, si tú estás mal emocionalmente, va acarreando dolencias físicas. Y es un circuito así, cerrado. Entonces,
nosotros estamos abandonados hoy día. Nuestros niños y niñas, nuestros adultos mayores, tenemos una alta tasa de suicidios. Y si nosotros no nos ponemos hoy día las pilas con esto, ¿qué va a pasar más adelante? En corto plazo de la pandemia ahora tenemos una tremenda tasa de suicidios. Yo por eso les pido, aparte de que puedan analizar y ver por quién votar, creo que es fundamental también velar por la integridad, por el bienestar familiar. Háblele a sus amigos, a sus amigas, a sus hijos, a sus hijas, para ver en qué estado está hoy día. Conversen, porque hay veces que no nos enseñaron los papás a conversar. Exacto. No nos enseñaron, Bueno, pero nosotros lo podemos asumir y podemos decir, ¿sabes qué? No me enseñaron, pero sé que hoy día necesito yo aprender para poder cortar ahí. hay una, María Angélica, me hiciste acordar, hay una viñeta que aparece en las redes, ocasionalmente va reapareciendo, que señala que cuando el teléfono estaba amarrado a la pared el hombre era libre, hoy día ya no lo es. Sí. Y me recuerdo de aquella época, cuando tuvimos el primer teléfono en la casa, amarrado a la pared, Sí. las oportunidades del desayuno, el almuerzo, la once y la cena, porque cenábamos en aquella época, eran las oportunidades en que la familia se reunía en pleno a conversar. Claro. Y efectivamente me recuerdo que cuando éramos chicocos, los menores de cierta edad para abajo no teníamos derecho a hablar, pero de a poco, a medida que Pida permiso. alcanzándose de cierta edad se iban incorporando y los viejos los incorporaban a nosotros haciéndonos una pregunta directa. Sí. Hasta que llegaba un momento en que sin darte cuenta tú ya estabas incorporado a la mesa y conversabas, desarrollabas el lenguaje, desarrollabas las ideas, los viejos te conocían, tú conocías a los viejos, se Qué afectaba. lindo. Eso obviamente que con la era de las redes, del internet, se ha perdido. Algunos dicen que se ha perdido irremediablemente, pero bueno, también de algún momento me recuerdo que cuando se da el boom del internet se decía que todo el tema de la cultura y las artes también, que es algo que también en lo profundo me interesa mucho, iba camino a desaparecer por cómo lo conocíamos. Pero sin embargo, la verdad de las cosas es que sigo viendo que la pintura, la escultura, tengo muchos amigos artistas, nacionales e internacionales, la música, la danza y otras manifestaciones siguen desarrollándose plenamente. Es que algo y natural buscando del el hombre. camino de la exquisitez. Claro, es algo natural que necesitamos. Nosotros expresamos sentimiento a través de la cultura, la danza, escribir. Mira, si tú tienes una pena y tú la escribes, tú vas a poder desconectarte de eso y vas a poder plasmar en una pintura, en una canción, en una escritura, lo que tanto te está haciendo ruido acá adentro. Entonces, es un poder de comunicación tan grande que por eso que tanto la educación cívica, el tema artístico-cultural, es algo que nos están quitando a propósito. Porque el tema de los artistas mueven masas, son pensantes, son personas que son líderes. Entonces, yo lamento profundamente por lo que han tenido que vivir nuestros artistas. Me avergüenzo de que nadie pudo haber hecho algo distinto. Y yo quisiera entrar a este círculo de senadores, senadoras, para poder generar ahí un proyecto de ley que también sea algo que cambie este mundo tan sufrido de ellos y de ellas. Porque te digo, hoy día solo es voluntad. Un presupuesto anual, ya sea de un municipio, de un gobierno, del Estado, solo es voluntad para temas de cultura. Por ahí, tiempo atrás, me tocó ver una noticia que la leí, estuvo dando vuelta una semana y me recuerdo que bastaba y sobraba el valor de un misil tierra-aire para financiar un buen periodo de financiamiento al desarrollo de la cultura y las artes. Claro. en sus gastos básicos y mínimos. María Angélica, normalmente los congresistas, cuando asumen, se integran a comisiones que en definitiva... Me dio una alergia. No te preocupes. Ya.
se integran a comisiones que dicen relación con ¿cómo se llama?, con sus habilidades o con sus intereses. De continuar esto así, ¿qué comisión crees tú que sería la que más... La que me encantaría participar. La que más te llena? Sí, ¿El medio ambiente, las artes? Yo creo que otro? Es que el tema cultura comprende todo. ¿Mm? Cultura es fundamental. En la cultura entra el medio ambiente, entra educación. Para mí me encantaría que el tema de las artes se conjuguen, se trabajen y optimicen todo tipo de recursos estatales o de gobierno local, municipio, ¿cierto? Pero que se trabaje en conjunto, educación, cultura, deporte, fomento productivo, porque hoy día el tema de la industria creativa es fundamental para levantar un país, para levantar una región. La región del Biobío, yo quiero que sea el corazón de Chile en la región del Biobío. Voy por ello, porque tengo fe. Aquí en la región del Biobío hay tremendos artistas y esa es la gran diferencia. No es que quiera que tengamos más cultura, por decirlo, o más recursos. Yo lo que quiero es que el trabajo local, la regionalización se haga a partir de acá. Porque aquí en la región del Biobío tenemos tremendos artistas, tremendos deportistas. Mira, sin ir más lejos, tengo una amiga que es campeona mundial, saludo Rocío. Ella es campeona mundial de pesa rusa y tuvimos que hacerle rifas completadas, hacerle una cucha. Ella se fue ahí en su viaje por el tren, llegó hasta Rusia, solita, con una kinesiólogo, y llegó sola, compitió y ganó. 2 veces campeona mundial, ¿cachai? Y después de eso, y ahora vienen los pasajes y ahora le están regalando, pues tuvo que demostrar 2 veces ser campeona mundial y batírsela por ella misma. Entonces, pasa eso con los deportistas, con los artistas, y son nuestros embajadores, son nuestra fuerza viva, son nuestros... realmente, y además que son a quienes los niños jóvenes son sus líderes. No. O sea, los chicos de primero básico, tercero básico, dime a quién ven mejor, si a un artista o a un deportista, a una persona de ciencias, no. ¿Cierto? Ahí está el foco. Van a preferir estar jugando, aprendiendo un deporte que en su vida lo habían visto, porque hay que expandir todo tipo de deporte y de artes, en vez de estar en una esquina, en una plaza. Ellos van a preferir eso. Si los niños son niños, quieren jugar, quieren aprender, quieren tener más conocimiento. Entonces, mira, yo todos los sábados hago clases gratuitas a unas chicas de patinaje, que no tienen acceso a esto. Claro. Y muchas veces incluso me dicen, pero tía, ¿y por qué no vamos a pasear? Y al final muchas veces es conversar, es estar con ellas. Una de las características de la política deportiva de Chile ha sido de que acá no se ha invertido en preparar deportistas, sino que esperan que un deportista haga todo el camino solo, obtenga los laureles del triunfo, sí. Y ahí se le reconoce y se le financia un buen pasar. Sí. Pero cuando en definitiva ya prácticamente no necesita nada. Claro, porque ya hizo su camino. Imagínate, yo llevé 2 veces a chiquititas en la sub-15, categoría sub-15, donde nadie nos puso lucas. Y yo fui la manager, entrenadora de ellas de softball. No sé si conoce el béisbol con el bat. Sí. O sea, yo campeona regional y seleccionada nacional de eso, además de natación. Y instructora de ballet acuático también soy. Sí, me amo el deporte y he crecido a través de eso. Entonces, uno es emprendedora por eso también. Entonces, a la niñeta, mira, nadie nos dio un peso. Y por primera vez Chile fue un sudamericano de softball femenino sub-15 en Trujillo, perdón, en Lima, Perú, la primera vez. Las niñas, y fue histórico, las niñas vivieron experiencias que nunca en su vida habían viajado a otro país. Claro, ganamos solo un partido, pero antes no ganaban nada. Claro. Entonces yo les decía, niñas, solo quiero que hagan tremendas jugadas, hagan la mejor jugada. Ni siquiera les voy a pedir que ganen el partido, pero hagan una jugada que me sienta orgullosa. Y sabéis que las chicas lo hacían. Y sabes tú cómo crecieron y lamentablemente esto retrocede después, porque lo toman
los administradores generalizados de las federaciones, los egos. Aquí Chile tiene muchos recursos, hay plata, hay recursos, solo que están todos los amigos trabajando para los amigos. Las licitaciones son hechas para los amigos, las empresas quebran. ¿Cuántas cosas han quebrado? ¿Cuántas empresas han quebrado aquí en San Pedro de la Paz o en Concepción? Calles que se están haciendo, estadios y mil cosas, y son las mismas empresas que van dando vueltas y resulta que pagan después otra millonada de pesos porque hay que terminar la obra. Una respuesta corta. ¿Chile tiene parásitos? Yo creo que sí. Estamos de acuerdo. María Angélica, para ir terminando, quiero recordar algo. Ayer, 12 de octubre, se conmemora la matanza del puente Bulnes, en Puente Alto. Ahí en Puente Alto, en época de la dictadura, me parece por ahí por el año 74, me parece, ¿ya? Mataron a un poblador. Familiares y amigos se reúnen en una quinta para planear el sepelio de esta víctima de la dictadura. Llega Carabineros de la 20ª comisaría y se lleva detenido a 14 pobladores de Puente Alto. Dentro de estos 14 pobladores habían adultos y niños, ¿ya? De la 20ª comisaría los llevan a la 2ª comisaría de Santiago Centro, me parece, ¿ya? En el traslado de una y otra comisaría, uno de los supervivientes de esta detención relata que separan a una de las menores de edad de 14 años y ella cada vez que vuelve con ellos les dice que la han violado. Finalmente los llevan el 12 de octubre, los llevan al puente Bulnes. El puente Bulnes, te recuerdo que es donde asesinaron al padre Alsina, ¿ya? Y les dicen corran y por supuesto que los ametrallan. Uno de los pobladores sobrevive, herido, ¿ya? Cae inconsciente entre medio de los cadáveres y cuando los repasan lo dan por muerto y se salva y relata este evento. ¿Cómo es el tema de los derechos humanos desde el 18 de octubre del 19 en adelante? Y te recuerdo que, entre paréntesis, la misma fiscal que hoy día tiene que investigar esta denuncia de oficio por cohecho al presidente Sebastián Piñera es quien lo está investigando y no ha avanzado un milímetro por el caso de la violación a los derechos humanos del 18 de octubre en adelante. Bueno, lo que tú mencionas obviamente es algo que siempre golpea. El tema de los derechos humanos hoy día tiene que ser visibilizado absolutamente. Tenemos que generar ahí un documento donde efectivamente logremos que se reconozca todo el daño que se ha hecho. Y hoy día los jóvenes han sido súper atacados, poco entendidos. Yo los estuve acompañando y aquí quiero decir algo súper responsablemente. No me gusta la violencia en absoluto. Siempre uno trata de conseguir y de solucionar ciertos problemas de una manera como corresponde, ¿no? Pero cuando hay oídos sordos, cuando te han abandonado, cuando uno ve las injusticias, efectivamente hay personas que levantan la voz y se alzan contra eso. Y en ese sentido, la represión que han vivido ha sido excesiva. Vivir con miedo hoy día, no sé cómo lo vamos a hacer. No sé cómo vamos a lograr que hoy día los jóvenes, porque en general los jóvenes hoy día no quieren nada con la institución. Tú lo sabes, que hoy día es algo que hay un rechazo gigante. Me preocupa que tengan de nuevo credibilidad. Todavía recuerdo el momento histórico, el 80 y tanto,
fue, ¿no? Cuando una mujer le regala una flor a un militar, ¿fue? Y se dio el primer abrazo. Ese momento fue como súper histórico porque se dio un paso y hubo un perdonazo, como uno dice. En el buen sentido, digamos, pues, del rechazo global que existía. Pero hoy día me siento súper complicada porque hoy día no sé cómo lo vamos a hacer con los jóvenes ni con las mujeres y con esta pérdida de credibilidad que hay con la institución y cómo vamos a resolver el tema de los derechos humanos que han sido absolutamente atropellados. Vamos a tener que trabajar harto. Y ahí es donde se requiere absolutamente un compromiso de los nuevos gobernantes. Pero esto no puede ser resorte ya simplemente de un presidente, sino de todos y todas quienes se van a integrar, tanto el Senado como los diputados, ¿cierto? Y las fuerzas vivas también del país. Así es que es algo que tenemos que sí o sí recuperar y reparar, absolutamente. Y es complicado, ¿eh? Así es. Sí. María Angélica, estamos llegando al final de esta entrevista. Te doy unos minutos para que te dirijas a tu público, a quienes esperan que votes contigo y a ver cómo nos va. Bueno, yo quisiera primero agradecer a quienes me invitaron a este programa, agradecerte a ti, obviamente, y a quienes hoy día están detrás de las cámaras. Muchas gracias, chiquillos. Agradecer a quienes hoy día también tienen la confianza y la esperanza para que yo, María Angélica Ojeda, vaya como candidata a la región del Biobío. Para quienes no me conocen, trabajé por mucho tiempo en temas culturales, soy gestora cultural, vengo también del emprendimiento, soy dirigente social, he trabajado y he visto, además deportista destacada de la región, y he visto cómo los artistas, cómo los deportistas, cómo el tema social hoy día está tan abandonado, donde el Estado nos ha abandonado y efectivamente lo que quiero yo es recuperar eso, que sea un derecho y no una voluntad política, no más limosnas. Quiero trabajar fuertemente con los jóvenes. Los jóvenes sí votan. He estado con ellos en la calle. Estoy todos los días con ellos. Y efectivamente me están sorprendiendo porque ellos están súper interesados y además están al día con Instagram de todo lo que hoy día está pasando. Así es que yo les tengo mucha fe, chiquillos y chiquillas. Vamos a estar ahí full, cambiando el destino, renovando el Senado, y quiero enviar, para quienes también hoy día me están viendo, un tremendo abrazo, porque quiero decirle que todos los independientes nos unimos. Así a punta de mucho esfuerzo. Muchos independientes hoy día están en todo el país unidos en el PDG, y ese PDG hoy día en la región del Biobío tiene 41 candidatos de senadores, cores, diputados, diputadas, senadores y senadoras. Somos el único partido o lista, ¿cierto?, que ha reunido con paridad y ha cumplido, pero al pie de la letra, como se dice, para poder cumplir con esta paridad. Entonces, quiero desearles mucho éxito a quienes hoy día, a todos los pedegeninos, a esta familia, que les vaya súper bien, que sí se puede y que vamos a lograr tener a senadores, diputados y cores para nuestra región del Biobío que tanto merece. Así es que mucha fuerza y muchas gracias a ti. Mira, me sentí espectacular en este programa y pensé que íbamos a estar como más tenso, pero me relajé. Así es que eso. Bueno, me trae recuerdo, María Angélica, esto último que dice, creo que no peco ni falta a nadie al decir de que en un programa anterior que desgraciadamente desapareció y que me tocó dirigir y presentar, Sin Filtro en la Lengua, ahí habían varios entrevistados que llegaban manifestando temor y miedo, y la verdad de las cosas es que el tono y el ritmo era un poquito distinto, era Sin Filtro en la Lengua. Así que, pero no, aquí lo que nos interesa es escarbar profundo en nuestros entrevistados y en los temas que abordamos, ¿ya? En un marco
mucha firmeza, pero con respeto. Me alegro mucho. Creo que no es necesario, eso los años nos dan esto. De joven grité mucho, pero ciertamente que con el tiempo he descubierto, como muchos, como todos aquellos que maduran, de que no es necesario levantar la voz para hacerse oír. Exacto. Creo que el argumento siempre debe ser el arma más filosa que el ser humano debe usar en un debate, en una batalla, sea cualquiera su naturaleza. ¿Ya? Así es. Bueno, aprovecho antes de ¿sí? Mi familia. Los amo mucho, a mi familia, y gracias por acompañarme en este tan grande desafío, a mis hijas, a mi esposo. Sí, se sufre. Bueno, amigos, estamos dando fin al primer capítulo de la segunda temporada de Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo, la voz de Dios. Máxima que esperamos que se vea reflejada en nuestra próxima nueva constitución. Será hasta una próxima.